preguntan, me interrumpen y con gusto la solucionamos. No podemos resolver la duda, si no puedo resolverle su duda, se las debo para la siguiente clase. Y ya la siguiente vez que nos veamos, les contesto su pregunta. Entonces voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se ve, chicos. ¿Si se ven? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con este tema del día de hoy, que vamos a ver precisamente lo de, a ver, porque, ok, ya, en la última diapositiva. Ok, ahora sí. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a ver, como les digo, los principios físicos del intercambio gaseoso. Vamos a hablar sobre la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono, a través de la membrana respiratoria, ¿ok? Vamos a hablar sobre el coeficiente de difusión, todo eso que ya me habían preguntado hace unos días. Ujú. Los días los vamos a ver por fin el día de hoy, chicos. Y pues bueno, vamos a empezar. Este proceso de difusión de gases, de difusión de oxígeno y de dióxido de carbono, atravesando la membrana respiratoria, es el proceso natural que sigue al proceso de ventilación de los alvéolos, ¿no? Ujú. Después de que el alvéolo se llenó de aire fresco, de aire nuevo, inspirado desde la atmósfera, la siguiente fase, o lo que debe ocurrir después, es esa difusión de oxígeno desde el alvéolo hacia el capilar, y la difusión del dióxido de carbono, pues desde el capilar al alvéolo, ¿no? En la dirección opuesta, dando así, bueno, resultando en lo que conocemos, en el proceso que conocemos como intercambio gaseoso. Ujú. Sin embargo, pues hay que señalar que este proceso de difusión, se refiere a un movimiento de las moléculas, movimiento aleatorio, ¿no? De las moléculas, que van a atravesar la membrana respiratoria, y los líquidos, por ejemplo, si hay un poco de tejido entre el capilar y el alvéolo, pues los líquidos de este tejido, ¿no? ¿Alguien recuerda el concepto de difusión? Chicos, ¿no recuerdan el concepto de difusión, chicos? ¿Sí te escucha? ¿O no, no me escucho? ¿No, chicos? ¿No se escuchan? Ya, ahí ya te escucho, Betel. Ahí ya. Ah, ok. Bueno, les repito la pregunta. ¿Recuerdan el concepto de difusión? Pues es ese tipo de transporte em, que no ocupa energía y no tampoco necesita un transportador de ¿Es membrana. correcto? Entonces, ajá, muy bien. Entonces, ¿por qué se puede transportar? Porque hay movimiento de moléculas, ¿no? A través de una membrana. Si no hay energía, no interviene energía, no hay transportador. ¿Cuál es el mecanismo que usa? La diferencia de concentración. Perfectísimo, excelente, muy bien. Sí, entonces vamos a hablar sobre esta difusión. Recuerden que
La difusión de sustancias a través de una membrana precisamente se da por eso, ¿no? Por una diferencia de concentración, ¿no? De un lado de la membrana a otra. Entonces, ¿de dónde a dónde difunde? El lado de mayor concentración al de menor concentración. Muy bien, sí, precisamente, las sustancias van a difundir del lugar donde están más concentradas al lugar donde están menos. En este caso, precisamente eso es lo que permite, a grandes rasgos, es lo que permite el intercambio gaseoso, ¿no? Porque en la sangre venosa que viene por las arterias pulmonares viene pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, al contrario del aire alveolar. El aire en el alveolo es rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Y esa es la razón, a grandes rasgos, en general, del por qué se da el intercambio gaseoso, pero ahorita vamos a ver un poquito más a conciencia los mecanismos implicados en este intercambio gaseoso, ¿ok? Continuamos entonces. Y vamos a hablar sobre esta física involucrada, ahora sí, las propiedades físicas de los gases involucradas en la difusión. Y vamos a hablar sobre presiones parciales de los gases, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver una cámara ujú, que de un lado, del lado izquierdo, tiene una alta concentración de moléculas de gas, no importa el gas que se les ocurra. Y del lado derecho, esa concentración o hay menos cantidad de moléculas, ¿no? Si se dan cuenta, las flechas grandes señalan hacia la derecha y las flechas pequeñas hacia la izquierda. ¿Esto por qué? Porque las moléculas de gas van a difundir, van a viajar, van a moverse hacia el lugar donde hay menor concentración, del gas, ¿no? Molecularmente hablando, ya, bueno, hablando de ciencia física, en ciencias físicas, este, los gases, independientemente del gas que ustedes quieran, oxígeno, neón, argón, digo, argón, nitrógeno, el gas que ustedes quieran, hidrógeno, los gases son moléculas libres, ¿no? Se mueven libremente, se chocan en las partes del recipiente, recuerden que pueden ser comprimidos, bueno, los gases son demasiado inestables molecularmente, ¿no? Pero, sin embargo, para que haya esta difusión, de gases, ese movimiento de gases, requiere de una fuente de energía. No vamos a hablar de una fuente de energía endógena del cuerpo humano, no se usa, por ejemplo, ATP o glucosa, ¿no? Sino que la energía necesaria para la difusión, para el movimiento de los gases, viene del mismo movimiento, ¿no? De las partículas gaseosas. Ujú. Ahora, a cualquier temperatura, por ejemplo, a temperatura ambiente, a temperatura corporal, a la temperatura que sea, todas las moléculas, sobre todo las de gas, todas las moléculas presentan cierta cinética, ¿no? Cierto movimiento. Esto, pues, aplica para cualquier temperatura y recordemos que a mayor temperatura, pues, aumenta la energía cinética y a menor temperatura disminuye, ¿no? Hasta llegar al ser absoluto donde las moléculas se quedan totalmente quietas. Ujú, ujú. Entonces, a diferencia de un sólido, por ejemplo, una barra de metal o un pedazo de madera o concreto, ¿no? En el caso de un sólido, sus moléculas están unidas físicamente, pero en el caso del gas no. En el caso de un gas, estas moléculas están libres. Ujú. Entonces, las moléculas de gas se desplazan a velocidades elevadas, chocan con otras moléculas o con la superficie del recipiente que las contiene. Ajá. Y entonces es un movimiento aleatorio, rápido, desordenado, ¿no? Ujú. Ahora, ya con esta imagen, ya con lo que tenemos de conocimiento sobre cinética de los gases, ujú, la difusión neta de un gas se va a producir en una dirección, ¿no? O sea, a pesar de que aquí vemos que hay movimiento hacia ambos lados, la mayor cantidad de gas se mueve en una sola dirección por esa diferencia, ¿no? Esa diferencia de gradiente de concentración, esa diferencia que hay, que presentan en el gradiente de concentración, ¿no? Entonces ya podemos ver, como les decía hace un momentito, del lado izquierdo está muy concentrado, del lado derecho no, pero se va a mover el gas hacia el lado derecho donde hay menor concentración. ¿Ok?
¿Ok, chicos? Sí, va. Muy bien. Y este principio físico básico es la base de todo el intercambio gaseoso en los pulmones, ¿no? O sea, a pesar de que se ve así demasiado simple, sí es la parte, es la base, ¿no? El conocimiento teórico necesario para comprender el intercambio gaseoso. Continuamos entonces, chicos. Y vamos a hablar sobre las presiones gaseosas en una mezcla de gases, ¿no? O presiones parciales de gases individuales. Por ejemplo, el aire que nosotros respiramos no es puro. Ujú. Si recuerdan alguna información importante, por ejemplo, de semestres anteriores, o de la preparatoria, probablemente recuerden, chicos, que el aire que respiramos no es puro, no es solamente oxígeno. A ver, recuérdenme de qué gases se compone el aire atmosférico, chicos. Me parece que de oxígeno, creo que en su mayoría nitrógeno y dióxido de carbono y un poco de hidrógeno, creo. Perfecto. Sí, sí. Pues ahorita vamos a ver la composición del gas atmosférico ya separada por cada parte, pero básicamente eso es el aire atmosférico, es esa mezcla de gases, ¿no? Entonces, como es una mezcla de gases, no es solamente un gas, no es solamente oxígeno, por ejemplo, no es solamente nitrógeno, ¿no? Entonces, se da lo que observamos, lo que conocemos como presión parcial, ¿no? Presión parcial de gases individuales. ¿Y a qué se refiere la presión parcial o qué es la presión parcial? Ahorita lo vamos a ver. Ujú. La presión de un gas es generada por cada impacto de cada molécula de gas en contra de la superficie o del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, la presión de un gas que está dentro de nuestras vías respiratorias, la presión del gas que entra a nuestras vías respiratorias, a las vías aéreas, a los alveolos, es igual a la suma de las fuerzas de todos los impactos de cada molécula de este gas que chocan, por ejemplo, contra la tráquea, contra el alveolo, ¿no? Entonces, la presión de ese gas dentro de nuestras vías respiratorias va a ser proporcional a a la concentración del gas, ¿no? Ahora, fisiológicamente, orgánicamente, en la respiración, como ya mencionó Luis, el aire que respiramos es una mezcla de varios gases, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono, incluso a veces argón, ¿no? Los gases que principalmente forman esta mezcla de gases que entran a nuestras vías respiratorias son el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Ujú. Entonces, cada uno de estos gases tiene cierta presión, ejerce cierta presión. Ujú. Que en conjunto con la de sus demás compañeros, por ejemplo, el dióxido de carbono tiene cierta presión, el oxígeno tiene otra presión y el nitrógeno tiene otra presión. Ujú. En conjunto van a generar la presión de aire dentro de las vías respiratorias y la presión individual de cada uno de esos gases se le llama presión parcial. Ujú. Por ejemplo, aquí en la imagen. Vemos del lado izquierdo un contenedor con, con moléculas de gas de color rojo, ¿no? Puede ser, digamos, ¿qué les parece? Oxígeno, ¿no? En medio, el gas B, que es color amarillo, ¿qué les parece? Nitrógeno. Y a la derecha, el gas C, podemos llamarle, que me falta dióxido de carbono, ¿no? Y si se dan cuenta, cada una tiene PA, PB, PC, dependiendo del gas que habla. Ujú. Ahora, cuando mezclamos estos tres gases en un contenedor solito, cuando unimos estos tres gases, este, cada uno de estos gases va a ejercer cierta presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene, que es lo que vemos en la parte inferior, ¿no? Ya los gases mezclados. Y vemos una pequeña formulita del lado izquierdo que dice presión total, P total. Ujú. Y esta P total la podemos calcular mediante la suma de la presión parcial del gas A, sumada a la presión parcial del gas B, más la presión parcial del gas C. Y así es como a partir de las presiones parciales de los tres gases diferentes podemos obtener la presión total de la mezcla de gases. Ujú.
El aire que respiramos tiene aproximadamente 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Puede variar, puede contener otros gases, pero en promedio es esa, ¿no? 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Cuando estamos a 0 metros a nivel del mar, esa presión es de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Entonces, de esos 760 milímetros de mercurio de presión del aire atmosférico a nivel del mar, 79% de esos 760 milímetros de mercurio corresponde al nitrógeno, ¿no? Que equivale, si sacan ustedes porcentajes, equivale a 600 milímetros de mercurio. Y el 21% restante que le corresponde al oxígeno son aproximadamente 160 milímetros de mercurio. Entonces, tomando los porcentajes de composición del aire atmosférico de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, podemos deducir, podemos calcular que la presión parcial del nitrógeno en el aire atmosférico es de 600 milímetros de mercurio y la presión parcial del oxígeno es de 160 milímetros de mercurio, dando como resultado una presión total de 760 milímetros de mercurio, que es la suma de estas presiones parciales, ¿no? La presión parcial siempre va a ser equivalente o proporcional a la concentración del gas en la mezcla. Entonces, pues para simbolizar, para ahorrar papel, cuando vayamos a hacer algún cálculo de presión parcial, presión total, pues ¿qué vamos a poner? Vamos a colocar la P mayúscula y el símbolo químico de la molécula del gas o del gas del que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de la presión parcial del oxígeno, colocamos P mayúscula y en pequeño O2 de la molécula de oxígeno. Si hablamos de la presión parcial del dióxido de carbono, vamos a colocar P mayúscula, CO2 en pequeño del dióxido de carbono. Igual para el nitrógeno, P, N2, para el helio, PHE, ¿no? Y así con cada gas que se nos presente, ¿ok? Esto que acabamos de revisar es sobre la presión parcial de los gases en un medio gaseoso, ¿no? Por ejemplo, en el aire atmosférico o en nuestras vías aéreas. Pero, ¿qué pasa cuando este gas entra a los tejidos, ¿no? Porque los tejidos ya no es gas, ¿no? Ya no es aire. Ahí en los tejidos ya hay agua. Entonces, ¿qué pasará en este caso, no? ¿Ustedes qué se imaginan, chicos? ¿No? Bueno, ahora les explico. Cuando un gas se disuelve en agua o en algún tejido del cuerpo, ¿no? También tiene cierta presión, ¿no? Porque aunque la molécula de gas está disuelta, la molécula sigue en movimiento, ¿no? El gas sigue en movimiento y su movimiento sigue siendo aleatorio. La molécula de gas sigue teniendo energía cinética. Entonces sigue en movimiento todo tal cual. Entonces, si el gas ya diluido entra en contacto con una membrana celular, por ejemplo, va a ejercer su propia presión, al igual que si estuviera todavía en fase gaseosa, ¿no? ¿Ok? Ok, sí. Ok. Y las presiones parciales de los gases disueltos en agua o cuando están en un tejido corporal se siguen simbolizando al igual que si estuvieran en su fase gaseosa, ¿no? Por ejemplo, PO2, PCO2, PN2, PHE, dependiendo del gas que estemos hablando, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, hay ciertos factores o ciertas cosas que pueden determinar o afectar el valor de la presión parcial de un gas que está disuelto en un líquido, ¿no? Porque la presión parcial de un gas, a pesar de que está determinada hasta cierto punto por su concentración, también tiene mucho que ver cierta magnitud, cierta cantidad
conocida como coeficiente de solubilidad del gas. Esto en base a qué se toma. Por ejemplo, hay moléculas de gas, que son atraídas, puede ser por enlace físico o un enlace químico, pero que son atraídas por las moléculas de agua. Por ejemplo, el dióxido de carbono es muy soluble en agua y algunos otros tipos de moléculas que son repelidas, ¿no? Alejadas, rechazadas por el agua, ¿no? Entonces, si la molécula tiene un alto coeficiente de solubilidad, es atraída muy bien por el agua, esta molécula de gas se puede disolver fácilmente, sin problemas, y esto ayuda a que no se genere un exceso de presión parcial al interior de una solución acuosa, ¿no? Ahora, en el caso de una molécula o de un gas cuyo coeficiente de solubilidad es muy bajo, y esta molécula, este gas, es rechazado con fuerza, por el agua, va a generar una presión parcial tan elevada con muy poquitas moléculas disueltas, ¿no? Ahora, esto lo que vamos a ver, esta presión parcial, ya tomando en cuenta la concentración del gas y el coeficiente de solubilidad, está expresado en la fórmula de aquí arriba, en esta fórmula, la que dice presión parcial es igual a concentración del gas disuelto entre el coeficiente de solubilidad, que esta fórmula tiene un nombre, se le llama ley de Henry, y pues con sus componentes nos damos cuenta de lo que expresa, ¿no? De lo que relaciona. Entonces, es por eso que les digo que la presión parcial no está totalmente determinada por la concentración, la concentración de, la concentración del gas, porque aquí tenemos la concentración del gas disuelto, dependiendo la cantidad, ¿no? Entre el coeficiente de solubilidad. Ujú. Entonces, continuamos, chicos. ¿Dudas? No, todo bien. Ok, ok, continuamos. Ok, esta tablita que viene aquí, donde dice oxígeno y ciertas cantidades, dióxido de carbono y una cantidad, monóxido, cantidad, y nitrógeno y así. En esta tablita se expresan los coeficientes de solubilidad de ciertos gases que están en las mezclas, en la mezcla de aire que respiramos. Y estos tienen cierta relevancia, ¿no? Es importante señalar que estos coeficientes de solubilidad están expresados a temperatura corporal. Y están basados, o bueno, estas cifras se basan, aparte de la temperatura corporal, cuando la presión del aire atmosférico es igual a una atmósfera o a 760 milímetros de mercurio, o sea, a nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? Entonces, si ustedes revisan esta tablita, podemos ver que el coeficiente de solubilidad del oxígeno es de 0.024, el del dióxido de carbono es de 0.57, el del monóxido de carbono es de 0.018, el del nitrógeno es de 0.012 y el del helio es de 0.008. O sea, si ustedes se ponen a analizar, si hacemos un poquito de cálculos, un poquito de matemática, el coeficiente de difusión, no es cierto, perdón, el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono es aproximadamente entre 20 y 23 veces mayor que el del oxígeno. Si no me creen, hagan la siguiente operación, multipliquen el 0.024 por 23 y ya me dicen cuánto les sale. Entonces, hagan la operación, 0.024 por 23, por favor. Ya me dicen cuánto les da, cuánto les resulta.
A mí me dio 0.55. Y si te das cuenta, el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono es de 0.57. Entonces, para que se den una idea de que el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno, ¿no? En una solución acuosa. ¿Ok? Sí, súper. Ok. Entonces, ya que hablamos sobre la ley de Henry, lo de la presión parcial, coeficiente de solubilidad, vamos a hablar sobre la difusión de gases que se da entre la fase gaseosa del alveolo pulmonar y la fase disuelta que está presente en los capilares pulmonares, ¿no? Y aquí surge la pregunta, ¿para dónde se da esa difusión neta de gases, ¿no? ¿Para dónde difunden? Ujú. Ahora, bueno, la respuesta es sencilla. Cada uno de los gases que entran en la respiración, en la inspiración, tiene cierta presión parcial y esa presión parcial tiende a hacer que estas moléculas de este gas puedan disolver en la sangre de los capilares, ¿no? Ahora, las moléculas de este mismo gas, por ejemplo, hablemos del oxígeno, las moléculas de oxígeno que están en la sangre, igual están rebotando, ¿no? Con la pared capilar, en el líquido de la sangre, ¿no? En el líquido, en el plasma, pues. Y algunas de estas moléculas que rebotan, que chocan con la pared alveolar, escapan hacia el alveolo, ¿no? Entonces, considerando este mecanismo, ya lo que hemos visto, ¿en qué dirección se va a producir o para dónde se va a producir la difusión neta de los gases, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta está dada por la diferencia de presiones parciales eh, del mismo gas, pero en diferentes lados, ¿no? Entonces, si la presión parcial del oxígeno, por ejemplo, es mayor en el alveolo pulmonar que en el capilar, por ejemplo, en el caso de que llega la sangre venosa a los pulmones para ser oxigenada, si la presión del oxígeno en el alveolo es mayor que la presión del oxígeno en el capilar, ¿para dónde se va a producir la difusión? Del alveolo hacia el capilar. ¿Ok? Y al contrario, ¿no? En el caso del dióxido de carbono, que la sangre venosa es rica, ¿no? En dióxido de carbono. En cambio, el aire alveolar es pobre en dióxido de carbono. Entonces aquí la difusión neta se da en dirección contraria, del capilar al alveolo pulmonar. ¿Ok, chicos? Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces la difusión neta de un gas se va a dar a donde sea menor su concentración. Ujú. Ya sea capilar o sea alveolo pulmonar. Continuamos, chicos. Y vamos a hablar también de la presión del vapor de agua. Ujú. Del vapor de agua. Bueno, presión del vapor de agua. Ahorita vamos a ver de qué trata esto. Cuando inhalamos aire seco o no humidificado, entra a nuestra vía aérea, el agua presente en las vías aéreas se va a evaporar inmediatamente para humidificar el aire, ¿no? Entonces, la presión parcial que ejerce estas moléculas de agua, estas moléculas de vapor de agua, que llegan que escapan, ¿no? Que se evaporan de la superficie de las vías aéreas, se le llama presión del vapor de agua. Ujú. Entonces, a una temperatura corporal de 36-37 grados centígrados, la presión de vapor de agua es igual a 47 milímetros de mercurio. Y esta presión del vapor de agua también es una presión parcial en la mezcla de gases. Ajá. Entonces la vamos a simbolizar igual. Vamos a poner P mayúscula H2O, la molécula de agua, ¿no? Entonces pH2O, esa es la simbología para la presión del vapor de agua. Sin embargo, esta presión del vapor de agua puede cambiar. Ujú. Porque la presión del vapor de agua depende directamente de la temperatura a la que se encuentre el agua. A mayor temperatura, como aumenta la actividad cinética de la molécula del agua, este,
va a aumentar la presión parcial, ¿no? Y algunas cifras de referencia, por ejemplo, la presión del vapor de agua cuando ésta se encuentra a 0 grados centígrados es de 5 milímetros de mercurio. Y cuando la presión del vapor de agua se encuentra a 100 grados centígrados es de 760 milímetros de mercurio. Pero para fines de examen, para fines prácticos, nosotros nada más nos interesa el valor que presenta la presión de agua a temperatura corporal normal, que en este caso este valor corresponde a 47 milímetros de mercurio, ¿eh? Esto es lo importante y lo relevante para cuando lleguen a contestar su examen parcial, ¿ok? Y continuamos. Vamos a hablar sobre la difusión neta de gases a través de los líquidos. Ujú. ¿Ok? Sí. Ok. Lo que hemos visto anteriormente es evidenciar, podemos recordar y jamás se nos va a olvidar que cuando la presión parcial de cierto gas es mayor en una zona que en la otra zona, habrá una difusión neta desde la zona de presión alta, donde hay alta concentración, a donde hay presión baja o baja concentración, ¿no? Entonces, las moléculas presentes en esa zona de alta presión y alta concentración, porque a causa de que son mayores en número, estadísticamente tienen más probabilidad de moverse hacia la zona de baja presión, de baja concentración, ¿no? Esto a comparación de aquellas moléculas que están ya de ese lado, que son las poquitas, no van a difundir hacia donde están las muchas, ¿ok? Entonces, la difusión neta de un gas desde la zona de presión elevada a la zona de presión baja va a ser igual o va a ser equivalente, idéntica al número de moléculas que van a rebotar en esa dirección, a la cual le vamos a restar el número que rebota en dirección contraria. Ujú. Y esta es semejante, parecida, proporcional a la diferencia de presión parcial entre ambas zonas, ¿no? Entonces, a este valor, a esta diferencia de presión parcial, le vamos a llamar diferencia de presión para producir la difusión, que es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Son dos gases que se encuentra uno en un lado, el rojo de un lado y el verde del otro, están separados ahorita. Entonces, abrimos cierto caminito y empiezan a difundir moléculas del gas de color verde hacia donde estaba el rojo. Y si se dan cuenta, ya hay poquitas moléculas también del rojo en el lado del verde, ¿no? Y ya en el estado final, en la imagen de estado final, vemos que hay más moléculas del lado contrario, de moléculas rojas del lado contrario, e igual moléculas verdes del lado contrario. Porque se presentó esa diferencia de presiones parciales, lo que causó la difusión del gas hacia el otro lado, ¿no? Y pues vamos a hablar sobre la velocidad neta de difusión de gases en líquidos. Ujú. Porque además de esa diferencia de presión y de concentración, de cantidad de moléculas, hay ciertos factores adicionales que van a afectar esa velocidad a la que fluye, a la que difunde el gas en un líquido, ¿no? Ahorita uno ya lo vimos, que es el coeficiente de solubilidad del gas, ¿no? El área transversal del líquido, ¿qué tanta distancia debe recorrer el gas? ¿No? Hablamos en metros cuadrados. La distancia a través de la cual debe difundir el gas, ¿qué tanto debe recorrer el gas? ¿No? Peso molecular del gas, entre más pesado sea, más lento difunde. Y la temperatura a la que está el líquido, ¿no? Entonces, de todos estos factores, normalmente no tomamos en cuenta la temperatura corporal, porque normalmente la temperatura corporal en un ser humano sano, en un paciente sano, se mantiene constante. Entonces, pues la temperatura del líquido no se considera para calcular esta velocidad de difusión de gases. Ujú. Entonces, a mayor solubilidad del gas, mayor va a ser el número de moléculas que van a difundir para cualquier diferencia de presión, ¿no? Cuanto mayor sea el área transversal
del trayecto de difusión, o sea, ¿a qué me refiero? Área en centímetros cuadrados, ¿no? O metros cuadrados. Cuanto mayor sea el área de difusión, mayor va a ser el número total de moléculas que pueden difundir. Ujú. Ahora, cuanto mayor sea la distancia lineal, la distancia a través de la cual debe difundir el gas, se va a hacer más lento, ¿no? Van a tardar más las moléculas en atravesar toda esta distancia, ¿no? Todo este trayecto. Y a mayor sea cuanto mayor sea la velocidad del movimiento de la molécula de gas, de las moléculas del gas, mayor va a ser la velocidad de difusión del gas. Ujú. Entonces, esto lo vamos a resumir aquí en esta formulita. La letra D representa la velocidad de difusión. Delta P significa diferencia de presión parcial entre ambos extremos del trayecto de difusión, ¿no? Se tiene que restar el de mayor presión. Bueno, damos el de mayor presión y le restamos el de menor presión. Y eso lo vamos a multiplicar por la A, que es el área transversal del trayecto, que se mide en centímetros cuadrados. S, que es el coeficiente de solubilidad del gas. La letra D ya abajo es la distancia a través de la cual debe difundir el gas. Y PM es el peso molecular del gas. Ujú. Pero a ese peso molecular le tenemos que sacar su raíz cuadrada. Ujú. Y de esta manera es como podemos calcular la velocidad de difusión de un gas. ¿Ok, chicos? Y bueno, a partir de esta fórmula podemos observar que las características intrínsecas del gas van a determinar dos factores presentes en la fórmula o van a determinar dos características para la velocidad de difusión del gas. Uno es la solubilidad, la letra S, y el peso molecular. Ujú. Entonces, tomando solamente en cuenta la S y el peso molecular, que la S, la solubilidad y el peso molecular, solamente eso, vamos a dividir solubilidad entre la raíz cuadrada del peso molecular. ¿Y esto qué nos va a dar como resultado? Nos va a determinar el coeficiente de difusión del gas, no el coeficiente de solubilidad. Son dos cosas diferentes, ¿eh? No, no las vayan a confundir en el examen. El coeficiente de difusión de un gas es esa velocidad relativa a la que va a difundir, ¿no? Un gas distinto al mismo nivel de presión parcial. Ajá. Entonces, el coeficiente de difusión del gas es la velocidad o velocidades relativas a las que va a difundir o difundirán varios gases distintos a la misma presión parcial, y estos van a ser proporcionales o iguales a sus coeficientes de difusión, ¿no? Entonces, el coeficiente de difusión del oxígeno es 1, como pueden ver en la tablita. Ujú. Y del resto de gases importantes durante la respiración son estos, ¿no? Si se dan cuenta, el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es aproximadamente 20 veces mayor que el del oxígeno. En el caso del monóxido de carbono es menor, del nitrógeno también y del helio también. Pero estos son los coeficientes de difusión de los gases respiratorios, ¿ok? Es esa velocidad a la que van a difundir estos distintos gases a una misma presión parcial. ¿Dudas, chicos? Hasta ahorita todo bien. Ok, pues continuamos entonces. A ver, no, si me falta algo antes de esta composición del aire. Ok. Ok, bueno. Todos los gases importantes en la respiración, el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido, el nitrógeno, el helio, son muy liposolubles, ¿no? Pasan fácilmente una membrana celular. Pero hay una limitación, ¿no? Para el movimiento de los gases en los tejidos. Y es la velocidad a la que estos gases pueden difundir a través del agua de los tejidos, ¿no? A través de los líquidos presentes en los tejidos. Porque una cosa es difundir a través de un medio lipofílico como es la membrana celular, y otra cosa es difundir a través del agua tisular, ¿no? El agua que rodea, el líquido que rodea los tejidos. Ujú.
Y eso es, bueno, sí, en cierto modo también algo que determina la velocidad de difusión de los gases en los tejidos. Y bueno, vamos a hablar sobre la composición del aire alveolar y sobre la composición del aire atmosférico. Hay que señalar que ni el aire alveolar, ni el aire atmosférico, ni el aire de las vías respiratorias tienen las mismas concentraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar, el aire alveolar solamente se sustituye o se renueva de manera parcial por el aire respiratorio en cada una de las respiraciones. Ujú. En segundo lugar, debe estar absorbiendo constantemente del alveolo hacia la sangre pulmonar, ¿no? En tercer lugar, el dióxido de carbono difunde constantemente desde la sangre al alveolo. Y en cuarto lugar, el aire atmosférico que respiramos es seco. Ujú. Y en cuanto entra en las vías aéreas superiores en la nariz, es humidificado, ¿no? Muchísimo antes de que llegue a los alveolos. ¿Ok? Entonces, el aire que respiramos se va a humidificar en las vías respiratorias, que es lo que vimos un poco al inicio del curso, que hablamos sobre la función de la nariz, ¿no? De las vías respiratorias superiores, de los bronquios y así. ¿Sí lo recuerdan, chicos? Sí, Ok, muy bueno. Continuamos. En esta tabla que tenemos aquí en la parte superior podemos ver la composición del aire en distintos momentos de la respiración. Tenemos la composición del aire atmosférico, que si ustedes se dan cuenta, está compuesto prácticamente y casi en su totalidad por nitrógeno, ¿ya vieron? La primera cifra que vemos del lado izquierdo es la presión en milímetros de mercurio, la presión parcial en milímetros de mercurio, y la que vemos entre paréntesis es su concentración en porcentaje, ¿no? Su porcentaje. Entonces, ay, me duele mi garganta. Entonces, en esta tabla vemos que la mayoría del aire atmosférico es nitrógeno, ¿no? El siguiente porcentaje más grande es oxígeno, hay poquito dióxido de carbono y poquito vapor de agua. Ujú. Y si ustedes hacen la suma, si ustedes suman esos 597 milímetros de mercurio del nitrógeno, más los 159 milímetros de mercurio del oxígeno, más los 0,3 milímetros de mercurio del dióxido de carbono, más los 3,7 milímetros de mercurio del agua, van a ver que como resultado nos da 760 milímetros de mercurio, que es la presión normal del aire atmosférico a nivel del mar. ¿Ya se dieron cuenta? Y wow. si suman, ¿sí? Sí, sí, sí. Y si suman y si suman los porcentajes que están entre paréntesis, del nitrógeno 78,62%, oxígeno 20,84%, dióxido de carbono 0,04% y agua 0,5%, les va a dar un total de 100%. ¿Ok? Ahora, comparemos esto con el aire humidificado, ¿no? Que es esa segunda columna, los valores resultan de la entrada del aire atmosférico a las vías aéreas, donde inmediatamente se exponen a los líquidos que cubren las vías respiratorias, ¿no? Y donde se humidifica totalmente. Incluso antes de que el aire que respiramos llegue a los alveolos pulmonares, ya se humidificó por completo, ¿ok? Y si ustedes revisan, ¿no? Aquí la presión de nitrógeno ya bajó a 563,4 milímetros de mercurio. La de oxígeno también bajó a 149,3 milímetros de mercurio. Dióxido de carbono se mantuvo igual. Y la de agua, ¿ya vieron que aumentó? Y si Sí, ustedes suman estos valores, van a ver que como resultado igual son 760 milímetros de mercurio en total. Ujú. Al igual los porcentajes, si los suman, aunque hayan cambiado, siguen dando el mismo resultado. Si quieren, inténtenlo y van a ver que sí, es lo mismo.
Y continuamos, chicos. Continuamos. Vamos ahora a ver las presiones parciales y los porcentajes de concentración del aire alveolar. ¿Ok? Ya en el aire alveolar, después de la humidificación, después de todo eso, vemos que el nitrógeno aumentó un poco. Ahora es de 569 milímetros de mercurio. El oxígeno disminuyó a 104 milímetros de mercurio. Dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio y el agua es de 47 milímetros de mercurio. Esa se mantuvo. Pero ¿por qué la presión parcial del oxígeno disminuyó ya en el aire alveolar si en el aire humidificado era de 149 y el aire que respiramos lo tiene a 159? ¿Por qué bajó la presión parcial del oxígeno en el alveolo? Por la humidificación que tuvo, ¿no? Puede ser, Como que puede ser. se disolvieron el nitrógeno y el oxígeno un poco. Pero revisa que comparando el aire humidificado y el aire alveolar, el nitrógeno aumentó, pero el oxígeno disminuyó. Ah, sí, sí, sí. ¿La Pues viste? el oxígeno se disolvió más, ¿no? Puede ser. Otra la vamos a ver. Tiene que ver un poquito con con que el oxígeno se haya disuelto en el vapor de agua, pero también tiene que ver con el hecho, si no sé si recuerden que la primera clase hablamos sobre el espacio muerto anatómico y fisiológico. Sí. ¿Si lo recuerdan? Entonces, es por eso también que disminuyó un poquito el porcentaje, ¿no? Una parte por la humidificación y otra parte por el espacio muerto anatómico y fisiológico, lo que causa que una parte del aire se quede en el aire, en el espacio muerto, y eso es lo que genera que no todo el oxígeno que respiramos llegue hasta el alveolo pulmonar, ¿ok? O también puede influir que el dióxido de carbono es más denso y por eso también hay más dióxido de carbono que en comparación al atmosférico, ¿o no? Puede ser. Y ya que mencionaste el dióxido de carbono, ¿por qué aumentó? Pues es lo que decía, que tal vez es porque es más denso y siento que cuesta más trabajo sacarlo, ¿no? Y aparte Mm, de que se disuelve más, 20 veces más, ¿no? puede ser, puede ser. Les explico por qué. Ay, mi gargantita. En el aire atmosférico, si se dan cuenta, casi no hay dióxido de carbono y al igual en el aire humidificado. Pero, ¿por qué en el aire alveolar sí aumentó? Les voy a explicar por qué. Como, como en el aire alveolar, digo, en el aire humidificado y el aire atmosférico no hay un intercambio gaseoso, pero en el área alveolar ya el dióxido de carbono ya ha difundido del capilar alveolar al alveolo, por eso es que aumenta la presión parcial del dióxido de carbono. Es por eso. Y al igual, pues, con los otros valores, el oxígeno atmosférico es de 159, pero va disminuyendo su presión parcial, precisamente porque, les digo, una parte se va quedando en el espacio muerto, ¿no? En las vías respiratorias. En cambio, el dióxido de carbono aumentó porque ya empezó la difusión, el intercambio gaseoso y difunde el dióxido de carbono la sangre venosa, que es rica en dióxido de carbono, difunde al alveolo y por eso aumenta su valor. Y si lo comparamos ya finalmente con el aire expirado, la presión de nitrógeno se mantuvo casi estable, solo varió 3 milímetros de mercurio. El oxígeno
¿por qué subió de 104 a 120, no? Pero es por eso, por el aire que se queda en el espacio muerto. El dióxido de carbono disminuye de 40 a 27 y el agua se mantiene igual. Y si ustedes lo suman, van a dar los 760 milímetros de mercurio. ¿Ok, chicos? Continuamos. Hay que señalar que a pesar de que estamos respirando constantemente, el aire de un alveolo se renueva lentamente con aire atmosférico. Y aquí esta imagen nos ilustra qué tan lento se renueva este aire alveolar, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la primera clase que tuvimos, hablamos sobre la capacidad residual funcional de los pulmones. No sé si lo recuerdan, que es ese volumen de aire que se va a quedar en los pulmones al final de una expiración normal. Ujú. Si recuerdan, ese valor en un hombre sano, adulto, promedio, es de 2.300 mililitros, ¿no? Pero a pesar de que el volumen corriente, que es el volumen que entra con cada respiración al alveolo, bueno, el volumen corriente es el volumen que respiramos en una respiración normal, a pesar de que es de 500 mililitros, solamente de esos 500 mililitros, solamente 350 mililitros de aire nuevo llegan hasta el alveolo pulmonar en cada inspiración, ¿no? Y obviamente se va a expirar la misma cantidad de aire alveolar. Entonces, solo llegan esos 350 mililitros gracias a que el espacio muerto anatómico y fisiológico, pues hacen, pues bueno, nos hacen sus travesuras, ¿no? Entonces, el volumen de aire alveolar nuevo, renovado, por aire atmosférico en cada inspiración normal es solamente un séptimo del total del volumen alveolar. Ujú. Entonces, si ustedes quieren o quisieran renovar completamente el aire de sus alveolos pulmonares, se requieren varias inspiraciones y no se renovaría todo, sino solamente la mayoría, ¿no? Entonces, revisamos la figura. La primera respiración, cómo llega, la segunda respiración, ya disminuyó la concentración del gas, la tercera respiración, cuarta, octava, decimosegunda, y vean, decimosexta respiración, 16 veces ya se respiró, y vean que no se ha eliminado todavía en su totalidad, no se ha renovado. ¿Ya vieron? ¿Ya lo notaron, pues? Y Sí. Bueno. Ay, perdón, es que creo que tengo gripita. Pero bueno, ahorita hablamos. Ahorita hablamos de lo que sigue, chicos. Y bueno, eso es porque el aire alveolar se renueva muy lentamente. Ajá, muy lentamente. Entonces, continuamos. Vamos a hablar de lo que sigue. Continuamos. Y vamos a ver esta gráfica, la vamos a revisar un poquito. Esta gráfica nos ilustra la velocidad de eliminación del exceso de gas eh, eh, en un alveolo pulmonar. Ujú. Y vamos a ver cómo se observa. Quiero que pongan atención en la línea roja, por favor, chicos. En la línea roja, que es la del medio, que es cuando todo es normal. Esa es cuando todo es normal, una ventilación tranquila, una respiración tranquila. Entonces, en una ventilación alveolar normal, se elimina la mitad del gas en aproximadamente 17 segundos. Observen,
está 10, 20, aquí está 15, entonces por aquí está el 17, ¿no? Más o menos, aquí está. Entonces el doble que es 34, aquí está. Ahí se elimina completo. Pero cuando la velocidad de la ventilación alveolar de una persona es de la mitad de lo normal, o sea, cuando la persona está respirando anormalmente menos de lo normal, ¿no? Menos de la mitad de lo normal, este gas se va a eliminar, la mitad de este gas se va a eliminar en 34 segundos, imagínense, qué es lo que está aquí, la línea apuntada de arriba, ¿ya vieron? Un medio de ventilación alveolar normal, o sea, 34 milímetros de mercurio. Al contrario, si la velocidad de ventilación es del doble de lo normal, por ejemplo, en el ejercicio intenso se va a eliminar la mitad del gas en aproximadamente 8 segundos, que es lo que vemos en esta línea punteada azul de abajo. Esa es la comparación que hay, ¿no? Entre la velocidad respiratoria, la velocidad ventilatoria y esta eliminación del exceso de gas. Digo, para que comparen, ¿no? Para que comparen, por ejemplo, en el caso del ejercicio, así. Este, ¿Qué tanto tarda en renovarse el aire alveolar? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, todo bien. Todo bien. Entonces continuamos, chicos. Sin embargo, el hecho de que el aire alveolar se sustituya lentamente no es nada más porque sí, tiene cierta función fisiológica en la respiración, ¿no? Una función de protección más bien. Ajá. Es para proteger a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque al sustituir lentamente el aire de los alvéolos, se previene un cambio repentino de la concentración de gases en la sangre, ¿no? ¿A qué? Controlar la respiración es más fácil de este modo. Ayuda a prevenir aumentos o disminuciones excesivas de la oxigenación de los tejidos. Ayuda a prevenir cambios bruscos de la concentración del tisular del dióxido de carbono. Y también ayuda a prevenir cambios agresivos del pH, ¿no? Que si ustedes lo recuerdan de sus clases de bioquímica, una alteración en el pH es bastante grave, ¿no? Entonces, de esta manera es que a través de la ventilación se mantiene estable, ¿no? Bueno, ayuda a mantener estable el pH, ¿ok, chicos? Y entonces continuamos, chicos. Ay, no cambia. Ok. Vamos a hablar sobre la concentración y presión parcial del dióxido de carbono y del oxígeno. Ay, creo que me pasé una. Ah, no, sí, sí, sí me pasé una. Vamos a hablar de la concentración y presión parcial del oxígeno en los alvéolos, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que el oxígeno se absorbe constantemente del alvéolo hacia la sangre, ¿no? Continuamente se está respirando nuevo oxígeno hacia el alvéolo, se está llevando nuevo oxígeno hacia los alvéolos desde la atmósfera. A mayor velocidad, cuanto mayor sea la velocidad con la que se absorbe el oxígeno, va a disminuir su concentración en el alvéolo, ¿no? Y al igual, cuanto más rápido se inhale nuevo oxígeno hacia el alvéolo, mayor va a ser también su concentración. Ajá. Entonces, en el alvéolo pulmonar, la concentración de oxígeno y su presión parcial se controla o está controlada, determinada por la velocidad de absorción de oxígeno a la sangre y la velocidad de entrada de oxígeno nuevo a los pulmones en cada respiración. Ajá. Y es lo que está representado en esta gráfica, ¿no? Vamos a ver algunos valores. En el punto A que vemos ahí es el punto normal, la normalidad, ¿no? Esa línea punteada negra que está cerca del número 100 es la presión de oxígeno alveolar normal. Y la línea roja, la línea negra hasta arriba, donde dice el límite superior de la ventilación máxima, pues como su nombre lo dice, ahorita lo vamos a explicar. La línea punteada azul, ahorita vamos a verlo todo. Entonces, a una frecuencia respiratoria normal, este,
donde se respiran aproximadamente 4.2 litros por minuto, un consumo de oxígeno normal de 250 mililitros por minuto. Se da, bueno, es cuando, cuando aparece el punto A, que es la normalidad, ¿no? Es esa normalidad. Ujú. Mm. Ahora, ¿qué pasaría si se absorbe ya no solo 250 mililitros, sino 1000 mililitros de oxígeno en cada minuto, como ocurre en el caso del ejercicio, ¿no? Siempre recordemos que cuando aumenta la respiración o así, puede ser por ejercicio, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy sencillo de entender. Entonces, si esta absorción de oxígeno sube a 1000 mililitros de oxígeno por minuto, como en el ejercicio, la velocidad de la ventilación alveolar debe aumentar hasta 4 veces para poder mantener la presión parcial de oxígeno en el valor normal, que es la letra A, que corresponde a 104 milímetros de mercurio. Ujú, más o menos a 104 milímetros de mercurio. Ujú. Esto es para tratar de mantener esa presión parcial de oxígeno alveolar en su nivel normal. Ahora, esta figura que tenemos en pantalla, esta gráfica, también nos enseña, nos muestra que un aumento extremo de la ventilación alveolar, la respiración, jamás va a poder elevar la presión parcial de oxígeno por arriba de 149 milímetros de mercurio, ¿no? Esto en condiciones normales, cuando la persona está respirando aire atmosférico normal, a una persona del nivel del mar, ¿no? A 0 metros sobre el nivel del mar. Porque esto es lo máximo, ¿no? Es lo máximo, lo más que puede soportar el sistema respiratorio. Y es por eso que ese límite de 149 se le llama límite superior a la ventilación máxima. Ujú, es lo más que se puede soportar. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Continuamos entonces. Y ahora, como ya hablamos del oxígeno, vamos a hablar también de la presión parcial del dióxido de carbono en los alvéolos pulmonares. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita en esta diapositiva, chicos? El dióxido de carbono es producido constantemente, formado constantemente en el cuerpo, ¿no? Es producto metabólico normal, natural de los procesos celulares. Ujú. Entonces, este dióxido de carbono necesita ser expulsado del cuerpo. ¿Y cómo se hace? Este se transporta por la sangre hacia el alveolo pulmonar y de ahí se elimina de los alveolos a través de la expiración. Ujú. Entonces, la curva roja en esta imagen va a representar la velocidad normal de excreción de eliminación del dióxido de carbono, ujú, que equivale aproximadamente a 200 mililitros por minuto. Ujú. El punto A es lo normal, ¿no? Lo normal que debe de eliminarse, ujú, a una presión de dióxido de carbono normal que es de 40 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, a una velocidad normal de ventilación alveolar de 4.2 litros por minuto, que es lo mismo que vimos en la diapositiva pasada, el punto normal a 40 milímetros de mercurio de presión parcial de de dióxido de carbono alveolar es aquí en la letra A, ¿no? Que vemos presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio y ventilación alveolar de 4.2 litros por minuto. Ujú, es lo normal, ¿ok? Pero, ¿qué va a pasar, qué pasa en el caso en que aumenta la velocidad de excreción de dióxido de carbono? Ujú. Conforme aumenta esta velocidad de excreción de dióxido de carbono, va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. Son proporcionales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la línea punteada azul cuando se excretan aproximadamente 800 mililitros de dióxido de carbono por minuto? Ujú. Entonces, pues va a aumentar también conforme aumenta la excreción de dióxido de carbono, va a aumentar también la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo. Ahora, la presión parcial alveolar de dióxido de carbono disminuye inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Ujú. Y hasta tiene lógica, ¿no?
Entre más respiramos, entre más inspiramos, más aumenta nuestra frecuencia respiratoria, más dióxido de carbono se elimina y obviamente disminuye la concentración y va a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo, ¿ok? Entonces, ya en resumen y en conclusión, tanto la concentración y la presión parcial del oxígeno y del dióxido de carbono en el alveolo pulmonar son determinadas primero por la velocidad de absorción o de excreción del gas, ¿no? Absorción en el caso del oxígeno y excreción en el caso del dióxido de carbono, y por la velocidad bueno, o la magnitud de la ventilación pulmonar o de la ventilación alveolar. ¿Ok, chicos? ¿Sí me di a entender? Sí, creo que todo bien. Ok. Entonces, continuemos, chicos. Continuamos, chicos. Ay, me duele mi garganta. Y vamos a hablar ahora sobre la composición del aire expirado. Ajá. Que es ese aire que se elimina en cada respiración normal, ¿ok? Y es lo que vamos a ver ahorita. Y bueno, como ya les he mencionado hace un momento, el aire expirado es una mezcla del aire alveolar y del aire del espacio muerto, ¿ok, chicos? Y es lo que vemos aquí en la gráfica. Entonces, a grandes rasgos, la composición del aire expirado del alveolo, bueno, del aire expirado está compuesto o determinado por la suma de la cantidad del aire expirado, que es una parte del espacio muerto, y la otra parte es el aire alveolar. ¿Ok, chicos? Entonces, si analizan esta figura que está en pantalla, esta gráfica que está en pantalla, podemos ver esas modificaciones o esos cambios progresivos que compara la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono del aire expirado mientras transcurre la expiración, ¿ok? Entonces, la primera parte, lo que está más pegado del lado izquierdo, del lado izquierdo, es aire del espacio muerto. Este aire del espacio muerto es rico en oxígeno y está humidificado. Entonces, conforme progresa la expiración, se va a mezclar el aire alveolar y el aire del espacio muerto. Y ya hasta el final solo va a quedar el aire del alveolo, ¿no? Y como podemos ver, la presión parcial de oxígeno cambia, ¿no? Al inicio de la expiración, como solamente hablamos del aire del espacio muerto, la presión parcial de oxígeno es grande, ¿no? Y conforme se va combinando la presión, el aire del espacio muerto con el aire alveolar, esa presión parcial de oxígeno va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, hasta alcanzar el nivel que presenta ahí al final de la gráfica, ¿ok? Ahora, lo mismo ocurre durante la expiración con la presión parcial del dióxido de carbono. Revisen, ¿no? Al principio de la expiración, como hablamos solamente del aire del espacio muerto, la presión parcial del dióxido de carbono es prácticamente nula, ¿ok? Y conforme va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando la expiración, y se va mezclando el aire del espacio muerto con el aire alveolar, cómo se va haciendo, ¿no? Cómo va aumentando la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Hasta alcanzar ese nivel que tiene al final de la expiración, ¿ok? Sí, ok. Ok, chicos, continuamos entonces. Y bueno, es así como se compone el aire de la inspiración, ¿ok? ¿Y cómo podríamos darnos cuenta de esto? Hay aparatos que tienen la capacidad, ¿no? De medir concentraciones de gases. Entonces, si pusiéramos a una persona a expirar
y le pidiéramos que soplara así fuerte, bueno, que expirara, ¿no? Y le colocáramos esa máquina capaz de medir la concentración de gases y pudiéramos de alguna manera trazar la gráfica, ¿no? De la presión parcial de oxígeno y de la presión parcial de dióxido de carbono, algo así quedaría, ¿no? Conforme va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, o la otra va aumentando conforme progresa la expiración. ¿Ok, chicos? Continuamos entonces. Y vamos a hablar acerca de la difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Ujú. Pero primero para eso tenemos que hablar sobre la unidad respiratoria, que es lo que podemos ver aquí en imagen, que también se le puede conocer o se le puede llamar lobulillo respiratorio. Entonces, díganme, ¿qué compone esa unidad respiratoria? Está compuesta por el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los alvéolos y los atrios. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, precisamente, ¿no? Pues esta unidad respiratoria, como ya lo mencionó Luis, tiene estas partes, el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, los alvéolos, ¿no? Y ahora sí que lo funcional, digámoslo así, la parte funcional, ¿no? De esta unidad respiratoria es el alvéolo pulmonar, ¿no? ¿Ok? Sí, Ok. Considerando ambos pulmones, hay un aproximado, bueno, digamos, sería complicado contarlos todos, pero hay un aproximado de 300 millones de alvéolos pulmonares, ¿ok? Ya con ambos pulmones. Ujú. Cada uno de estos alvéolos tiene un diámetro en promedio de aproximadamente 0,2 milímetros. Y hay que señalar también que la pared de los alvéolos pulmonares es muy, 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 muy delgada, muy, muy extremadamente delgada. Y entre cada alvéolo pulmonar existe una red de capilares, ¿no? Que ya la habíamos visto, creo que la clase anterior. Una red de capilares sólida, interconectada, ¿no? Que ahorita se las voy a mostrar. Es la que está aquí. La imagen superior bueno, se trató de retratar la apariencia de los capilares pulmonares con un microscopio electrónico. Y en la imagen inferior podemos ver a grandes rasgos cómo está compuesto un alveolo, ¿no? Esos pequeños espacios vacíos son los alvéolos pulmonares. Están circundados de espacio intersticial, de tejido intersticial y de capilares, ¿no? Si se dan cuenta, también ahí tenemos la arteria, la vena y el vaso linfático, ¿ok, chicos? Y es así como se compone la unidad respiratoria. Si se dan cuenta, si vemos la imagen superior, vemos que el plexo capilar es muy extenso, es muy, hay como decirlo, bueno, abarca todo prácticamente. Ujú. Y hablábamos hace unos días que de tan tapizados que están los alvéolos pulmonares, por los capilares, incluso se compara con una lámina, ¿no? Una lámina fluida, ¿no? No ya como capilares separados, porque les digo que están tan juntos, tan juntos, tan juntos, que a veces llegan hasta chocar, ¿no? Encimarse unos de otros. Entonces, pues por eso se optó por llamarlos, lámina de flujo, ¿no? Y no capilares aislados, ¿ok? Ujú. Entonces, el intercambio gaseoso
el intercambio gaseoso se da a través de la membrana pulmonar, ¿no? O la membrana respiratoria, que normalmente, pues, la gran mayoría de esta membrana respiratoria se encuentra en los alvéolos pulmonares, ¿ok? De los alvéolos pulmonares. Y si se dan cuenta en la imagen de abajo podemos ver lo delgada que es la pared alveolar, ¿no? No sé si ya lo vieron. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Sí? Ya vieron que esa membrana es muy, 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 muy extremadamente delgada. Y es a través de esta membrana, y es de esta membrana a través de la cual difunden los gases, ¿no? Pero si se dan cuenta, es tan delgadita que pues no es mucha distancia que recorrer, ¿ok? Y continuamos, chicos. Vamos a hablar sobre la membrana respiratoria, que es la que vemos aquí. Vamos a ver que está compuesta de diversas capas. La primera es el endotelio capilar. Debajo de este endotelio vemos la membrana basal del capilar, un poco de espacio intersticial. Ujú. Debajo de ese espacio intersticial, o bueno, como lo vean, está la membrana basal epitelial, el epitelio alveolar, y pues ya la capa de líquido y surfactante, ¿no? Entonces vemos del lado izquierdo es el alveolo pulmonar y del lado derecho es el capilar, ¿no? Es por donde fluye la sangre, ¿ok? Ya ahorita vamos a ver. Ujú. Esta es como un aumento, una imagen de gran aumento y esquemática de cómo luce la membrana respiratoria, ¿no? Para que nos demos una idea de todo lo que tienen que atravesar este, los, los gases, ¿no? También, bueno, es más ilustrativo, ¿no? La difusión en la dirección de difusión del oxígeno y del dióxido de carbono. Y bueno, vamos a ver cada capa, ¿no? Vamos a empezar desde el alveolo hacia el capilar. Vemos que la primera capa que tenemos es la capa de líquido y surfactante. Esta capa precisamente tiene la función de reducir la tensión superficial del alveolo, como ya lo habíamos visto, la función del surfactante. Debajo de esta capa de líquido encontramos el epitelio alveolar, que son células epiteliales muy delgaditas, muy delgaditas, muy delgaditas para permitir la difusión de gases. Debajo de este epitelio alveolar encontramos la membrana basal epitelial. Debajo de esa membrana basal epitelial vamos a encontrar un espacio, este, intersticial, ¿no? Pero si se dan cuenta es un espacio muy delgadito, ¿no? Que apenas divide el epitelio alveolar de la membrana capilar. Después de este espacio intersticial vemos una membrana basal capilar que puede llegar a fusionarse con la membrana basal del epitelio alveolar. A veces están tan juntas que se fusionan. Y por último, la membrana del endotelio capilar, el endotelio capilar, y ya pues vemos ahí el capilar y el eritrocito, ¿ok? Y a pesar de que ustedes digan, no, pues son varias capas, ¿no? Son, ¿cuántas capas, chicos? Son 6 capas. Ajá. A pesar de que llegan a pensar, es que son 6 capas, ¿no? Está complicada la difusión de gases a través de estas 6 capas. Pero hay zonas del árbol respiratorio en donde estas capas, en donde esta membrana respiratoria es tan delgada, que solamente mide 0,2 micrómetros, imagínense. Ujú. Su grosor, su ancho en promedio es de 0,6 micrómetros. Sin embargo, esta membrana respiratoria puede aumentar su grosor, sobre todo en lugares donde hay núcleos celulares, ¿ok? Ok, sí. Ok. Ahora, ciertos estudios histológicos han demostrado, han determinado que el área superficial total de esta membrana respiratoria corresponde a aproximadamente 70 metros cuadrados en personas sanas, ¿ok? Ujú. Y bueno, para que se den una idea, un cuarto de 7 por 10 metros, ajá, de 7 metros de ancho por 10 metros de largo, es más o menos esa cantidad que cubre, ¿no? La membrana respiratoria, ¿ok, chicos? Sin embargo, puede haber ciertas patologías en las que esta área puede verse disminuida. Por ejemplo, díganme una.
¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ok, bueno, otra vez. Recuerden que el epitelio alveolar, bueno, digo, el área superficial de la membrana respiratoria es de aproximadamente 70 metros cuadrados, pero puede haber ciertas patologías que reduzcan esta área. Entonces, ¿ustedes qué patología se imaginan que podría causar esta disminución del área superficial, del intercambio gaseoso, del área superficial de la membrana respiratoria? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podría ser algún tipo de fibrosis pulmonar o alguna obstructiva? ¿Correcto? Muy bien, ¿sí? Sí, porque esas precisamente esas fibrosis, mi garganta, destruyen o degradan los alvéolos pulmonares, ¿no? Y eso puede causar, pues, que disminuya, ¿no? La capacidad respiratoria de una persona. Ujú. Entonces, ya con esta información de que el área superficial total de la membrana respiratoria es de 70 metros cuadrados, ujú, mi garganta, es de 70 metros cuadrados, es preciso imaginar, bueno, señalar más bien la cantidad total de sangre presente en los capilares pulmonares, ¿no? Imaginemos esa área de 70 metros cuadrados, 7 por 10 metros, ¿no? Entonces, normalmente, normalmente, en los capilares pulmonares, la cantidad de sangre presente es aproximadamente de 60 a 140 mililitros. Ujú. Ahora, imagínense que en esa área, en ese cuarto de, en ese cuarto de 70 metros cuadrados de superficie, esparciéramos, ¿no? Esos, pues, ¿qué les gusta? 140 mililitros de sangre. ¿Qué pasaría, chicos? Entonces, imagínense extender esta cantidad de sangre en este piso. Imagínense, ¿no? Está complicado, ¿no? Porque es un área demasiado grande para tan poquita sangre, ¿no? ¿O cómo ven, chicos? Sí, justamente, ¿no? ¿O aumentaría la presión? No sé. Bueno, esto es como que para que se den una idea, chicos, de cómo o qué tan rápido es el intercambio gaseoso, ¿no? El amplia área que presenta el alveolo pulmonar y la cantidad de sangre, ¿no? Que pasa a través de los capilares, ¿no? Entonces, ya con esto, esta área, podemos ver qué rápido es el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, el diámetro promedio de un capilar pulmonar es de aproximadamente 5 micrómetros. Ujú. Por lo tanto, los eritrocitos deben comprimirse, ¿no? Deben deshacerse, enrollarse para pasar a través del capilar. Ajá. Entonces, como la membrana capilar, digo, perdón, el capilar pulmonar tiene un diámetro muy pequeño y como el eritrocito se tiene que comprimir para pasar, normalmente la pared celular del eritrocito, la membrana celular del eritrocito, debe tocar, ¿no? La pared del capilar. Entonces no es necesario que los gases difundan grandes distancias, ¿no? No es necesario que atraviesen grandes distancias para poder difundir y el alveolo, ¿ok? Y esto también ayuda a que aumente un poco la capacidad o la velocidad de difusión, ¿no? ¿Ok, chicos? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, quejas, sugerencias, comentarios, lo que sea? Todo bien, gracias. Ok, chicos, entonces continuamos. Vamos a hablar acerca de... Ay, Dios. Bueno, dejé la misma imagen porque se relaciona un poco
porque vamos a hablar acerca de esos factores que van a influir en la velocidad de difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Ujú. Y por eso es que les digo que dejé la misma imagen, ¿no? Porque pues, al final es lo mismo de lo que vamos a hablar, es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son estos factores, ¿no? Que influyen en la difusión de gases a través de la membrana respiratoria? Bueno, factores. Primer lugar es el grosor de la membrana respiratoria, que ya vimos cuánto mide. ¿Cuánto mide de grosor aproximadamente la membrana respiratoria, chicos? 6 micrómetros. 6 micrómetros en promedio. Perfecto, correcto. Muy bien, se están poniendo atención. Ese es el primer factor que influye. Segundo, el área superficial de la membrana. Ujú. ¿Qué tantos alvéolos pulmonares están abiertos y disponibles para el intercambio gaseoso? Luis ya lo comentó, que pues esto se puede ver afectado, ¿no? Que se puede ver afectado pues por pues, algunas patologías, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues si hay alguna patología o alguna situación que cause que los alvéolos pulmonares disminuyan o se cierren, ujú, ¿qué pasa? Pues va a disminuir esa área transversal de intercambio para el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Ok? Sí, ok. Muy bien. Siguiente factor que influye, el coeficiente de difusión del gas en esta sustancia, ¿no? A mayor el coeficiente de difusión del gas, mayor va a ser la velocidad a la que va a difundir, a la que se va a mover. Ujú. Y por último, la diferencia de presión parcial del gas, eh, comparando ambos lados de una membrana, ¿no? A ver dónde está la mayor concentración de este gas, la mayor presión parcial. Ujú. Ahora, de estos factores, son los que más importan, ¿no? Los que más influyen o los que más afectan en esta velocidad de difusión. Y a veces, la membrana respiratoria puede aumentar su grosor. Ujú. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el edema pulmonar. Ujú. Que puede haber este edema en el espacio intersticial y entre el espacio intersticial y entre los alvéolos. Entonces los gases deben difundir a través del líquido del edema y a través de la membrana, ¿no? Entonces aumenta, ¿no? Ya, aumenta la distancia a la distancia que deben atravesar los gases. Ciertas enfermedades pulmonares, como ya había mencionado Luis, que causan fibrosis pulmonar, lo que causa un aumento del grosor de ciertas membranas respiratorias. Ujú. Entonces, cualquier cosa, cualquier factor que cause un aumento del grosor de la membrana mayor a 2 o 3 veces el valor normal, va a afectar severamente el intercambio gaseoso del cuerpo, ¿no? Va a afectar severamente el intercambio gaseoso, lo normal, pues, y puede causar alguna anomalía respiratoria, ¿ok? Hablando del segundo factor, refiriéndonos al área superficial de la membrana, esta área superficial se puede reducir, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, en el caso de un tumor pulmonar donde se tenga que resecar un lóbulo o todo el pulmón, esto va a reducir el área superficial total de respiración, ¿no? Si, por ejemplo, se quita todo el pulmón, esta área superficial total va a disminuir a la mitad de lo normal, ¿no? Entonces, de los 70 metros cuadrados que teníamos para el intercambio gaseoso, ahora solo vamos a tener 35. Ujú. El enfisema, en el enfisema, las paredes de los alvéolos colapsan, ¿no? Y a veces donde había 3, 4, 5 alvéolos, ya solo hay uno por ese colapso, entonces esos alvéolos confluyen, se unen, desaparecen las paredes alveolares. Y bueno, a pesar de que digamos que la cavidad alveolar es mayor, ¿no? Que el alvéolo pulmonar, el área superficial total de membrana respiratoria disminuye, ¿no? Puede disminuir incluso hasta 5 veces por esa pérdida de las paredes alveolares. Entonces, si el área superficial total de la membrana respiratoria disminuye a 1/3 o a 1/4 de lo que es normal, ¿qué va a pasar? Va a haber un deterioro grave del intercambio gaseoso, incluso cuando la persona se encuentra en reposo y esta persona pues no va a poder
competir, ¿no? No va a poder participar en deportes de competencia o en ejercicios intensos, porque en el caso de deportistas que se dedican a esto, ¿no? A deportes de competición, a deportes de competencia, a un ejercicio intenso, ¿no? Una mínima, por pequeña que ustedes imaginen que sea esa disminución del área superficial del pulmón, del área superficial de la membrana respiratoria, puede causar un deterioro muy grave, ¿no? En el intercambio respiratorio de gases. Ay, ¿qué pasó? Ok, ya. Entonces, cuiden sus pulmones, ¿no? Traten de evitar dañar estas membranas. El otro factor que influye es el coeficiente de difusión, ¿no? Y este coeficiente de difusión varía o depende de la solubilidad del gas. Ajá. Y tiene una relación inversa con con el peso molecular. Ajá. Entonces, la velocidad de difusión del gas en la membrana respiratoria es prácticamente la misma que en el agua. Ujú. Entonces, el oxígeno, bueno, el dióxido de carbono va a difundir aproximadamente 20 veces más rápido que el oxígeno y el oxígeno difunde aproximadamente 2 veces más rápido que el nitrógeno. Ujú. Siguiente factor que influye es la diferencia de presión que se da en la membrana respiratoria. Ujú. Entonces, la diferencia de presión parcial de un gas de un lado de la membrana y la presión parcial del mismo gas a la otra, ¿no? Entonces, con esa diferencia de presión, podemos ver ese movimiento o esa difusión neta, ¿no? Del gas a través de la membrana y va a viajar, va a moverse de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Entonces, si la presión parcial de un gas en un alveolo pulmonar es mayor que el gas que está en la sangre, como en el caso del oxígeno, va a haber una difusión neta de oxígeno desde el alveolo hacia la sangre. Y caso contrario, si la presión parcial del gas en la sangre es mayor que la presión parcial del gas en el alveolo, como en el caso del dióxido de carbono, va a haber una difusión neta de la sangre hacia el alveolo. ¿Ok, chicos? Y hay otro factor que afecta, que se refiere a la capacidad de difusión de la membrana respiratoria, ¿ok? Porque la membrana respiratoria tiene cierta capacidad limitada de intercambiar gases, ¿no? Entre el alveolo y la sangre pulmonar. Entonces, esta capacidad de difusión de la membrana respiratoria se obtiene gracias a la capacidad de difusión de la membrana respiratoria, que vamos a definirla como el volumen del gas que va a difundir o que va a pasar a través de una membrana por minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Ujú. Todos estos factores de los que hablamos hace un momentito, la diferencia de presión parcial, coeficiente de difusión, el grosor de la membrana, el área superficial total de membrana respiratoria, pueden influir y pueden afectar esta capacidad de difusión de la membrana respiratoria, ¿ok? Y hablando acerca de estas capacidades de difusión, en una persona joven, masculina, en un masculino joven, promedio, adulto, la capacidad de oxígeno, la capacidad de difusión de oxígeno en condiciones de reposo es aproximadamente de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Ujú. ¿Qué significa? Esto, bueno, ¿de a qué nos referimos, no? Esa es la pregunta que surge. Entonces, bueno, para responder, la diferencia media parcial de oxígeno, de presión de oxígeno en la membrana respiratoria en una respiración tranquila normal es de más o menos 11 milímetros de mercurio. Ujú. Ahora, si multiplicamos esta presión de 11 milímetros de mercurio por la capacidad de difusión del oxígeno, que es de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, nos va a dar un aproximado de 230 mililitros de oxígeno, que son esa cantidad que difunde a través de la membrana respiratoria por minuto. Ajá. Entonces, esto es el valor, cantidad de oxígeno que el cuerpo utiliza en reposo, ¿ok? Sin embargo, hay ciertos factores, ok, bueno, hay ciertos factores que van a afectar la capacidad de difusión del oxígeno. Ujú. Por ejemplo, el ejercicio. En el caso del ejercicio muy intenso o alguna otra situación que pueda aumentar
o alterar el flujo sanguíneo pulmonar y la ventilación alveolar, sobre todo que la acelere. Ajá. Entonces, en estos casos, nada más en estos casos, la capacidad de difundir del oxígeno va a subir, ¿no? Va a hacerse 3 veces mayor a la capacidad normal en reposo, ¿ok? Por ejemplo, este, un atleta está detenido en la línea de salida. Su capacidad de difusión de oxígeno va a ser de 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, porque está en reposo. E inmediatamente que den la señal para salir, este atleta va a correr y va a exigir más, bueno, van a estar más oxígeno por el gasto que tiene. Entonces, en este caso de ejercicio intenso, esta capacidad de difusión del oxígeno va a aumentar hasta 3 veces lo normal, ¿no? Y este aumento se produce por la apertura de varios capilares pulmonares, que ya lo vimos hace unas clases, ¿no? Estos capilares que normalmente estaban cerrados, previamente estaban cerrados, o porque se dilatan ciertos capilares que ya estaban abiertos, ¿no? Y de esta manera va a aumentar el área superficial, a través de la cual la sangre puede entrar en contacto con la membrana respiratoria. Y bueno, aumenta el área superficial, hacia la que puede difundir el oxígeno. Y en segundo lugar, hay un mejor equilibrio entre la ventilación alveolar y la perfusión del capilar alveolar. Ujú. Y vamos a hablarlo ahorita un poco, ¿no? Lo llamamos cociente ventilación-perfusión. Ahorita vamos a hablar sobre este. Ajá. Entonces, como durante el ejercicio se requiere de mayor oxígeno, más oxigenada y mejor oxigenada, pues va a aumentar por, primero, ventilación alveolar, mayor frecuencia respiratoria, mayor capacidad de difusión de la membrana respiratoria para transportar el oxígeno a la sangre, porque se abren más capilares pulmonares, se dilatan los capilares que ya estaban abiertos, y esta es la razón por la cual aumenta, ¿no?, la difusión de oxígeno a través de la membrana respiratoria. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, todo bien. ¿Quejas? Ok. Todo muy bien. Bueno, entonces continuamos, chicos. Y ya hablamos sobre la capacidad de difusión del oxígeno. Ahora vamos a hablar de la capacidad de difusión del dióxido de carbono. Ujú. Sin embargo, es preciso aclarar algo, y es que nunca, nunca, nunca se ha medido la capacidad de difusión del dióxido de carbono, porque como el dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión muy alto, entonces puede atravesar la membrana respiratoria rápido, ¿no? Entonces, la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre pulmonar no es muy diferente a la presión parcial de dióxido de carbono de los alveolos, ¿no? La diferencia que hay de presiones es aproximadamente de 1 milímetro de mercurio. Ajá. Mm, mm. Entonces, cómo se pudieron obtener estos valores? Sencillo. Se sabe que el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es 20 veces mayor que el del oxígeno, ¿no? Entonces podemos deducir, podemos suponer que la capacidad de difusión del dióxido de carbono en reposo es 20 veces mayor que la del oxígeno, con un valor aproximado de 400 a 450 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. Y al igual que la del oxígeno, que aumenta hasta 3 veces durante el ejercicio intenso, igual a la del dióxido de carbono, ujú, llegando a alcanzar valores de hasta 1200 a 1300 milímetros por minuto por milímetro de mercurio. Ajá. ¿Quedó claro, chicos? Sí, quedó claro. Y bueno, en esa gráfica que tenemos aquí nos compara la del monóxido de carbono, la capacidad de difusión del monóxido de carbono, del oxígeno y del dióxido de carbono. El monóxido de carbono, si se dan cuenta, tanto en reposo como en ejercicio tiene niveles muy bajos, porque cuando el monóxido de carbono entra a la sangre se une inmediatamente a la hemoglobina y es difícil, ¿no?, quitarlo, que es difícil que se separe otra vez. Del oxígeno en reposo, si se acuerdan, es de 21 milímetros
Digo, 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y en el ejercicio que ya es en el oxígeno, la columna azul, acuérdense que aumenta hasta 3 veces, ¿no? Entonces 21 por 3 son 63, pues sí corresponden los valores, ¿no? Ahora, la capacidad de difusión del dióxido de carbono, recuerden que el dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión 20 veces mayor al del oxígeno, entonces su capacidad de difusión normal en reposo es de aproximadamente 400 a 450 milímetros por minuto, que es lo que está aquí, miren. Aquí, aquí, aquí. Ujú. Y en ejercicio, que es la columna azul, corresponde a la columna azul, esta magnitud va a aumentar a 1200, de 1200 a 1300 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, que es lo que vemos aquí en la gráfica. Ujú. ¿Ok? Continuamos, chicos. Y vamos a hablar ahora sobre el coeficiente de ventilación-perfusión y el efecto que este tiene sobre la concentración del gas alveolar. Ujú. Que ahorita lo vamos a ver. Bueno, si recuerdan lo que hemos visto, los conceptos que hemos visto anteriormente, los factores de que determinan la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono en el alveolo son la ventilación alveolar y la velocidad de difusión de los gases a través de la membrana. Esto era suponiendo, ¿no? Que cada alveolo estaba bien ventilado y que el flujo sanguíneo era ideal. Ujú. Pero hay ciertas enfermedades pulmonares y a veces incluso en situaciones normales, en pacientes sanos, hay ciertas zonas de los pulmones que están bien ventiladas, pero que casi no tienen un flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Y otras que al contrario, tienen un flujo sanguíneo excelente, pero una ventilación muy baja o a veces nula, ¿no? En estas situaciones, cualquiera de las dos, hay una alteración grave del intercambio gaseoso, ¿no? Y una persona puede sufrir dificultad respiratoria grave, a pesar de que tanto la ventilación total normal y el flujo sanguíneo pulmonar total sean normales, ¿no? Pero, como les digo, como cambian tanto la irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo como la ventilación en diferentes áreas del pulmón, pues bueno, esta ventilación puede variar. Ujú. Y es de lo que vamos a hablar del coeficiente de ventilación. Coeficiente de ventilación perfusión. Ajá. Que es expresado por esta fórmula que vemos aquí arriba. Ujú. VA sobre Q igual a 0, VA sobre Q igual a normal, VA sobre Q igual a infinito. Y ahorita vamos a ver de qué habla cada una de ellas. Ujú. Entonces, cuando la VA, que se refiere a la ventilación alveolar, es normal para cierto alveolo y la Q, que se refiere al flujo sanguíneo, también es normal, entonces se dice que el cociente de ventilación-perfusión es normal, ¿no? ¿Ok? Pero si la ventilación alveolar es igual a 0, pero la perfusión es buena, el cociente ventilación-perfusión es igual a 0. Ujú. Y al contrario, si la ventilación alveolar es adecuada, pero la perfusión no lo es, el coeficiente ventilación-perfusión va a ser igual a infinito. Si el coeficiente ventilación-perfusión es 0 o infinito, no va a haber intercambio gaseoso, ¿no? A través de la membrana respiratoria. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, cuando el coeficiente ventilación-perfusión es igual a 0, que es lo que vemos aquí arriba, ¿no? Que la, que la ventilación alveolar no existe, pero hay buena perfusión, entonces el cociente es igual a 0, y es lo que vamos a ver aquí arriba, recuerden, ¿no? Coeficiente ventilación-perfusión igual a 0 es cuando no hay ventilación, pero sí hay perfusión, ¿ok? Y vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Cuando esto ocurre, cuando no hay ventilación alveolar, entonces el aire que está presente en el alveolo, que llegó a entrar al alveolo, va a llegar a un equilibrio con el oxígeno y el dióxido de carbono de la sangre, porque estos gases van a difundir entre la sangre y el gas alveolar. Ujú. Ahora, como la sangre que perfunde este alveolo que no te está recibiendo ventilación es sangre venosa, los gases del alveolo se van a equilibrar con los gases de la sangre venosa. Ajá.
La sangre venosa normal tiene aproximadamente una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Entonces, por eso, en esta parte donde el coeficiente de ventilación-perfusión es 0, por eso encontramos estos valores de presión parcial. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? Cuando el cociente de ventilación-perfusión tiende a infinito. ¿Qué es lo que acontece aquí? Esto pasa, esta situación se da cuando hay una ventilación adecuada, pero no hay perfusión sanguínea. Entonces, ¿qué pasa con los gases en el alvéolo pulmonar? Aquí el efecto es distinto, es casi que contrario, ¿no? A la situación anterior, porque no hay flujo sanguíneo capilar que pueda transportar sangre con oxígeno o con dióxido de carbono, ¿no? Entonces, en lugar de que los gases alveolares lleguen a un equilibrio con la sangre venosa, el aire alveolar se va a hacer igual, va a entrar en equilibrio con el aire inspirado humidificado. Entonces, el aire inspirado no pierde oxígeno a la sangre, pero tampoco va a ganar dióxido de carbono desde la sangre. Entonces, vamos a encontrar una presión parcial de oxígeno de 149 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 0 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Correcto? Y ahora, ¿qué ocurre cuando el cociente ventilación-perfusión es normal? ¿Qué pasa aquí? Cuando la ventilación alveolar es normal y el flujo sanguíneo también, está bien perfundido el alveolo y bien ventilado, va a ocurrir el intercambio gaseoso, ¿no? A través de esta membrana respiratoria y es casi óptimo. La presión alveolar, la presión parcial de oxígeno alveolar es de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo va a ser aproximadamente de 40 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, estos son los valores normales de las presiones parciales de los gases cuando el cociente ventilación-perfusión es normal. ¿Ok, chicos? Ya para ir terminando, ya nos falta poquito. Vamos a hablar sobre el cortocircuito fisiológico. Cuando el cociente ventilación-perfusión es menor de lo normal. Cuando este cociente está debajo de lo normal, vamos a encontrar una ventilación inadecuada. Entonces no se va a poder aportar el oxígeno necesario para oxigenar la sangre completamente. Entonces, cierta fracción de la sangre venosa que llega a los alvéolos no se va a oxigenar. Esta sangre que no se oxigena se le llama sangre derivada. Y si a esto le sumamos una cantidad adicional de sangre que va a fluir a través de vasos bronquiales en vez de capilares alveolares, recuerden que la sangre que viaja por los capilares bronquiales viaja a la aurícula izquierda, ya no pasa a oxigenarse. Entonces, esto constituye aproximadamente el 2% del gasto cardíaco y también se le llama sangre no oxigenada o sangre derivada. Entonces, hablando cuantitativamente de toda la cantidad total de sangre derivada por minuto, esta cantidad se va a llamar cortocircuito fisiológico. ¿Y cómo se mide? En un laboratorio de función pulmonar, esta se va a medir analizando la concentración de oxígeno en la sangre venosa, donde va mezclada sangre con oxígeno, bueno, donde hay oxígeno y dióxido de carbono, y se compara o se va a medir, analizar la concentración de oxígeno también en la sangre arterial. Y se va a medir, se va a hacer una medición simultánea del gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, a mayor cortocircuito fisiológico, mayor va a ser la cantidad de sangre que no se oxigena cuando pase por los pulmones, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito también del espacio muerto fisiológico, que aquí está, ¿no? El anatómico, que son las vías respiratorias de conducción o superiores, y el fisiológico. Si podemos ver del lado izquierdo, hay un alveolo ventilado, pero no está perfundido, y del lado derecho un alveolo normal donde sí hay intercambio, ¿ok? Y bueno, el espacio muerto fisiológico también puede ser expresado cuando el cociente ventilación-perfusión es mayor de lo normal, ¿no? Suele pasar cuando la ventilación de cierto alveolo es muy grande, pero el flujo sanguíneo del alveolo es bajo.
Entonces, hay mucho más oxígeno en el alveolo de lo que se puede extraer. Entonces, la ventilación del alveolo está desperdiciada, ¿no? Se desperdicia y no tiene utilidad. Y a esto se le denomina espacio muerto fisiológico porque es parte del sistema respiratorio con la capacidad de intercambio gaseoso, pero no lo lleva a cabo porque no tiene, bueno, no tiene forma de, ¿no? No hay un flujo sanguíneo adecuado, no hay flujo sanguíneo para poder hacer el intercambio gaseoso. Ujú. Entonces, la ventilación de las zonas del espacio muerto fisiológico y la del espacio muerto anatómico se va a desperdiciar, de nada va a servir, ¿no? Y ya la suma, ya en sí, ya ambos se le puede llamar espacio muerto fisiológico, pero es mejor que los separemos, que los distingamos uno del otro, ¿ok? ¿Y qué pasaría en el caso de que el espacio muerto fisiológico sea demasiado grande? En este caso, el trabajo ventilatorio, el trabajo respiratorio es un esfuerzo perdido, ¿no? Es trabajo perdido, trabajo desperdiciado, porque mucho de ese aire que se respiró nunca va a llegar a la sangre. Y ya por último vamos a terminar con las anomalías del cociente ventilación-perfusión. ¿Y qué va a pasar cuando este cociente ventilación-perfusión es anormal en la parte superior y en la parte inferior del pulmón? Recordemos las áreas las áreas pulmonares que están aquí en la imagen del lado izquierdo. Ujú. Entonces, en un paciente que está sano cuando está de pie, tanto la ventilación como el flujo sanguíneo en la parte superior del pulmón es menor, ¿no? Mucho menor que en la parte inferior del pulmón. Pero, ¿qué pasa cuando el flujo sanguíneo, disminuye mucho más que la ventilación? Entonces, en la parte superior del pulmón, este cociente de ventilación-perfusión puede ser hasta 2.5 veces mayor del valor ideal. Entonces, esto nos desemboca en un espacio, muerto fisiológico, bueno, bastante considerable en esta zona del pulmón. Ahora, en el otro extremo, cuando en la parte inferior del pulmón hay una disminución de la ventilación en relación con el flujo sanguíneo, entonces el cociente ventilación-perfusión es tan bajo como aproximadamente 0.6 veces el valor normal. Entonces, en esta zona que normalmente estaba bien ventilada y bien perfundida, la sangre no se va a oxigenar correctamente y esto va a representar un cortocircuito fisiológico. Ujú. Entonces, en ambos casos, en ambos extremos, esta anormalidad en el cociente de ventilación-perfusión van a reducir la eficacia del pulmón en el intercambio gaseoso, ¿no? Pero bueno, en el intercambio, sin embargo, o al contrario, pero más bien, durante el ejercicio hay un aumento del flujo sanguíneo a la parte superior del pulmón, entonces hay menor espacio muerto fisiológico y pues a pesar de estas anomalías, la eficacia del intercambio gaseoso puede aproximarse, puede acercarse al valor óptimo. La otra anomalía que vamos a revisar es cuando el cociente ventilación-perfusión es anormal por EPOC. Ujú, por EPOC. Hay muchas causas de EPOC, pero la más frecuente es el fumar, el tabaquismo. Entonces, aquellas personas que fuman por muchos, muchos, muchos años pueden presentar grados variables diferentes de obstrucción bronquial. Ujú. Y en algunos casos, esta obstrucción bronquial se puede ser tan grave que se va a desarrollar el enfisema. Ujú. El enfisema lo que causa es que se destruyan las paredes alveolares. Entonces, en un fumador se pueden producir dos alteraciones del cociente ventilación-perfusión. Primero, al haber muchos bronquios pequeños obstruidos, esos alvéolos que están después de la obstrucción no son ventilados. Entonces hay un coeficiente de ventilación-perfusión que se acerca a cero, porque no hay ventilación, pero sí hay flujo sanguíneo. Y en segundo lugar, en zonas del pulmón en la que la pared alveolar ha sido destruida, pero hay ventilación, la mayor parte de este aire que se inspira se desperdicia. Ujú, porque hay un flujo sanguíneo inadecuado para transportar los gases de la respiración. Entonces, en el caso de EPOC, de los fumadores que presentan EPOC, hay ciertas zonas del pulmón que van a mostrar cierto grado de cortocircuito fisiológico relevante y algunas
van a mostrar espacio muerto fisiológico también bastante importante. Y estas dos situaciones en conjunto van a reducir demasiado, o sea, severo, una reducción severa de la eficacia de los pulmones como órganos de intercambio gaseoso, ¿no? Reduce su eficacia respiratoria y la eficacia respiratoria del pulmón en estos casos puede reducirse a un valor tan bajo como un décimo de lo normal, ¿no? Un décimo de la función normal. Y de hecho, el EPOC, estas enfermedades obstructivas del pulmón, son la causa más frecuente de incapacidad pulmonar en los días en la actualidad, ¿ok? Y con eso, chicos, terminamos el tema de hoy, ¿ok? Betel, me quedó una duda. Creo que habíamos mencionado en lo de las zonas que el espacio uno entonces no era fisiológico, pero me confundí un poco con lo que mencionamos ahorita de que, pues, también normalmente en el ápex el cociente de ventilación y perfusión es mayor a cero y con esto se daría una zona tipo uno, ¿no? En el ápex, pero entonces ya no entendí si es fisiológica esa zona o no, o es más una tipo 2. Pues sí es fisiológica, porque recuerda que hay ventilación, pero no hay perfusión, ¿no? Ay, pero el detalle es que en esta zona uno, en la parte superior del pulmón, el cociente aumenta precisamente porque, bueno, sobre todo en casos en el que el flujo sanguíneo disminuye mucho más que la ventilación, ¿no? Y es cuando aparece esta anormalidad del cociente de ventilación-perfusión en la parte superior del pulmón. Como dices, tienes razón, tienes toda la razón. Esta área del pulmón, no hay intercambio gaseoso por esas diferencias tan enormes de la ventilación y la perfusión. Pero pues en este caso de la poca perfusión que hay en la zona uno del pulmón, de la poquita ventilación que hay, todavía disminuye más, ¿no? El flujo sanguíneo. A pesar de que ya había muy poquito flujo sanguíneo por ser zona uno, a pesar de eso, todavía disminuye más el flujo sanguíneo. Es lo que condiciona el aumento del cociente ventilación-perfusión, que puede aumentar 2.5 veces mayor a lo normal. Ujú. Ah, ok, pero entonces ya no me quedó claro si entonces si hablamos de algo fisiológico o patológico. Ok, sí, es fisiológico. El espacio uno es fisiológico. Ujú. Recuerda que ahí la presión de aire alveolar es muy grande y la presión bueno, el capilar, el flujo sanguíneo, la presión de la sangre es muy baja. Entonces no hay intercambio gaseoso porque no hay riego sanguíneo. Eso es fisiológicamente, ¿ok? Porque como es tan excesiva la presión alveolar, el capilar no puede pasar la sangre, pues, por más que se intente, la sangre no puede pasar. Pero en esta anomalía del cociente ventilación-perfusión, todavía de que hay muy poquito riego sanguíneo, disminuye aún más. Ajá. Todavía baja mucho más de lo que normalmente se supone que debería de haber. Y es cuando va la patología, ¿no? Esa anomalía en el cociente. Ah, ok, va, gracias, ya quedó claro. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? No es duda, pero bueno, solo quería comentarte que el miércoles no voy a poder entrar porque tengo un compromiso a las 5, entonces no me da tiempo de entrar. Entonces, para que no me esperen. Ok. Sí, de todos modos, voy a subir las clases a YouTube para que puedan verlas después si gustan, ¿ok? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien chicos, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias.